Construyó una mansión en mi terreno, ahora la está viendo ser demolida. Carmen falsificó mi firma, engañó a la junta de vecinos y construyó su casa de ensueño en un terreno que no le pertenecía. Así que la llevé a juicio, probé su fraude y la obligué a pagar por la demolición. Ahora está en bancarrota, humillada y mi terreno es finalmente mío otra vez, justo donde debe estar. Luis Morales nunca pensó demasiado en el pequeño terreno que había heredado de su abuelo. Simplemente estaba allí, intacto, sin uso, en un tranquilo vecindario suburbano que no había visitado en años. En algún momento, consideró venderlo o tal vez construir una casa de vacaciones, pero la vida siempre encontraba la manera de desviar esos pensamientos. El trabajo, las responsabilidades y el constante ritmo de la ciudad lo mantenían ocupado, y la tierra pasó a ser solo un recuerdo nostálgico más que una prioridad. Hasta que todo cambió una mañana de sábado. Sentado en su sofá con una taza de café recién hecho, Luis hizo lo que hacía cada fin de semana, deslizó el dedo por su teléfono, poniéndose al día con las noticias, revisando correos y hojeando redes sociales. Fue entonces cuando un artículo llamó su atención. La casa de ensueño de la presidenta de la Junta Vecinal, un testimonio de liderazgo visionario. El titular era llamativo, acompañado por una imagen nítida y de alta resolución de una enorme mansión moderna. Ventanales de piso a techo, jardines meticulosamente diseñados y una entrada que gritaba lujo. El artículo, publicado en un blog de bienes raíces local, elogiaba la casa como la joya del vecindario, un símbolo de elegancia y exclusividad. Luis no solía interesarse por artículos inmobiliarios, pero algo en esa imagen hizo que se le revolviera el estómago. No era la casa en sí, era el terreno en el que estaba construida. La forma en que se extendía la propiedad, la disposición de los árboles en el fondo, la ligera pendiente del terreno, todo le resultaba inquietantemente familiar, como un recuerdo a punto de surgir. Un destello de duda cruzó por su mente. Probablemente sea solo una coincidencia. Hay muchos terrenos que se parecen. Aún así, no pudo sacudirse la sensación de inquietud. Ese terreno se veía exactamente igual al que había heredado de su abuelo. Dejando su café a un lado, Luis sacó su teléfono y buscó entre sus fotos guardadas. En algún lugar de su galería, enterrada bajo años de imágenes aleatorias, estaba una foto antigua que había tomado la última vez que visitó el terreno. Cuando finalmente la encontró y la comparó con la imagen del artículo, su corazón se aceleró. El mismo roble imponente se alzaba cerca del borde de la propiedad, con sus amplias ramas extendiéndose como un viejo guardián. La curvatura del terreno era idéntica. Incluso la forma en que la luz del sol iluminaba el espacio se veía alarmantemente similar. Una oleada de frío le recorrió el cuerpo. Ese es mi terreno. Pero, ¿cómo demonios había una mansión multimillonaria construida sobre él? Luis apretó el teléfono con fuerza mientras comparaba las imágenes. El mismo roble imponente, la misma pendiente del terreno, todo era idéntico, excepto que ahora, en lugar de un terreno vacío, había una lujosa mansión ocupándolo. Su estómago se hizo un nudo. Tenía que haber una explicación, ¿verdad? Tal vez era un error, un truco de perspectiva o una coincidencia extraña. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Decidido a comprobarlo, Luis buscó entre sus documentos. En algún lugar de su apartamento, bajo montones de correspondencia sin abrir y papeles olvidados, estaba el título de propiedad. Lo encontró en una vieja carpeta de Manila, con los bordes doblados por los años. Revisó los documentos, buscando cualquier indicio, un registro de venta, una notificación de traspaso, cualquier cosa que explicara por qué de repente había una mansión multimillonaria en su terreno. Nada. La propiedad seguía siendo legalmente suya. Sin transacciones, sin acuerdos, sin rastro de que hubiera cedido su derecho de propiedad. Su confusión se convirtió en furia. Alguien había construido una casa entera en un terreno que no le pertenecía. ¿Cómo era eso siquiera posible? Sin pensarlo más, Luis agarró sus llaves y salió de su apartamento. El camino hasta el antiguo vecindario de su abuelo se sintió surrealista.
Apenas recordaba la última vez que había estado allí, pero las calles aún le resultaban familiares. Casi nostálgicas. Pero cuanto más se acercaba, más se transformaba esa nostalgia en una sensación de inquietud. Cuando dobló la esquina donde debía estar su terreno, su corazón se hundió. El espacio vacío que recordaba había desaparecido por completo. En su lugar, se alzaba una mansión ultramoderna, resplandeciente bajo la luz del sol de la tarde. Una enorme verja de hierro custodiaba la entrada, con cámaras de seguridad montadas como centinelas a cada lado. Un elegante camino de piedra llevaba hasta una ostentosa puerta principal, y un letrero con la frase «Propiedad privada» colgaba con orgullo en la cerca. Luis estacionó su coche y respiró hondo. Esto es una locura. Salió del vehículo y caminó hacia la verja, con la cabeza dándole vueltas por lo surrealista de la situación. De cerca, la casa parecía aún más extravagante, paneles de vidrio, detalles en mármol, un jardín tan perfectamente diseñado que parecía artificial. Escaneó la verja hasta encontrar un intercomunicador montado en un lateral. Presionó el botón y esperó. Unos segundos después, la voz de una mujer crepitó a través del altavoz. ¿Sí? ¿Quién es? La mandíbula de Luis se tensó. Soy Luis Morales. Soy el dueño de este terreno y quiero hablar con quien sea que viva aquí. Hubo una pausa. Luego, un suspiro irritado. Señor Morales, esta propiedad está bajo la jurisdicción de la Asociación de Vecinos. Soy Carmen Delgado, la presidenta de la Junta y la dueña de esta casa. Si tiene alguna inquietud, puede comunicarse con nuestra oficina. Luis sintió la sangre hervirle. Este terreno no pertenece a ninguna junta de vecinos, respondió con firmeza. Es mi propiedad privada, y jamás di permiso para que construyeran aquí. La voz de Carmen se volvió fría. No aprecio acusaciones sin fundamento, señor Morales. La asociación tiene plena autoridad sobre este desarrollo. Si desea discutirlo, le sugiero que haga una cita. Antes de que Luis pudiera responder, el intercomunicador se apagó. La verja permaneció firmemente cerrada. Luis se quedó allí, con los puños apretados, mirando la mansión que no debería existir. Ya no estaba solo molesto. Estaba furioso. Carmen Delgado no tenía intención de darle una respuesta directa. Pero Luis no iba a dejarlo pasar. Luis se sentó en la mesa de su cocina, la frustración quemándole por dentro mientras revisaba cada documento que tenía sobre la propiedad. El título de propiedad era claro como el agua, él seguía siendo el dueño legítimo. Sin ventas, sin traspasos, sin acuerdos. Y, sin embargo, Carmen Delgado había construido una mansión en un terreno que no era suyo. Necesitaba respuestas, y no las iba a obtener presionando un botón de intercomunicador. Si Carmen no le explicaba cómo había reclamado su terreno, él mismo lo averiguaría. A la mañana siguiente, Luis condujo hasta la oficina de registros del condado, un edificio gubernamental monótono, con archivadores viejos y luces fluorescentes parpadeantes. La funcionaria en el mostrador apenas levantó la vista cuando pidió todos los documentos relacionados con su terreno. Después de unos minutos de teclear, frunció el ceño. Ha habido actividad reciente en este lote, murmuró mientras revisaba la pantalla. ¿Quiere todos los archivos o solo los más recientes? El pulso de Luis se aceleró. Todo, dijo con firmeza. Unos minutos después, le entregaron un grueso expediente lleno de documentos oficiales, recibos y permisos. De vuelta en casa, Luis extendió los papeles sobre la mesa y comenzó a revisar. No tardó mucho en encontrarlo, una declaración de anexión que aseguraba que su terreno había sido absorbido dentro de la jurisdicción de la Asociación de Vecinos. Su firma estaba al final. Una firma que él jamás había escrito. Su estómago se encogió. El documento era una falsificación total. Y eso no era todo. Otro archivo contenía permisos de construcción para la mansión, todos registrando a Carmen como la propietaria legal del terreno. Los documentos habían sido aprobados por los funcionarios de urbanismo basándose en la anexión fraudulenta.
Luis miró las páginas con incredulidad. Carmen no solo había robado su terreno, había manipulado cada nivel del sistema para que pareciera legítimo. Esto no era un error. Esto era fraude. Luis necesitaba a alguien que supiera cómo desmontar esto en un tribunal. Tras algunas llamadas y algo de investigación, encontró a Laura Espinoza, una abogada especializada en bienes raíces con fama de implacable en disputas de propiedad. Cuando le explicó la situación, ella ni siquiera dudó. Esto es grave, dijo mientras revisaba los documentos que Luis le había escaneado. Si Carmen falsificó su firma para anexar su terreno, tenemos un caso sólido. Solo eso ya es fraude criminal. Se inclinó hacia adelante. Pero esto no se trata solo de su terreno. Si usó fondos de la asociación de vecinos para construir su mansión, eso es malversación. Si lo demostramos, no solo enfrentará un caso civil. Podría enfrentar cargos penales. Luis exhaló, su ira transformándose en algo más agudo. Ya no estaba luchando solo por su terreno. Carmen Delgado había pasado años manipulando el sistema, asumiendo que nadie la desafiaría. Pero había elegido a la persona equivocada para robarle. Luis siempre había considerado que las asociaciones de vecinos eran un fastidio menor, molestas, tal vez, pero no corruptas. Pero cuanto más investigaba la historia de Carmen como presidenta, más claro se volvía que esto no era solo sobre su terreno robado. Carmen había gobernado el vecindario como si fuera su propio reino privado, usando el miedo, la intimidación y multas ridículas para mantener a la gente bajo control. A través de foros en línea y redes sociales, Luis contactó a residentes actuales y antiguos de la comunidad. Al principio, la mayoría eran reacios a hablar. Algunos lo ignoraron por completo, otros respondieron con comentarios vagos sobre cómo la junta era estricta, pero así eran las cosas. Pero cuando habló con Francisco Vargas, un veterano retirado que había vivido en el vecindario durante más de 20 años, las compuertas se abrieron. Francisco ni siquiera intentó ocultar su frustración. Esa mujer es una maldita dictadora, dijo con voz cargada de resentimiento. Me multó con $500 por dejar mi cubo de basura fuera una hora de más. Otra vez intentó obligarme a repintar mi puerta porque no era un tono de beige aprobado, y eso fue otra multa de $1,200. Usa la junta para sacarle dinero a la gente, y si te quejas, te amenaza con demandarte o algo peor. Luis escuchó, sintiendo como su rabia aumentaba. Esto era más grande de lo que pensaba. Francisco no solo estaba molesto por reglas injustas, estaba describiendo una operación de extorsión a gran escala. Luego conoció a Elena Ramírez, una madre soltera que casi perdió su casa por culpa de la corrupción de Carmen. Me atrasé con las cuotas de la junta cuando mi hija se enfermó, explicó. Fue solo un par de meses, nada exagerado. Pero Carmen dobló mis cuotas de la nada, diciendo que le debía miles en penalizaciones por mora. Me mandó un aviso de embargo y dijo que si no pagaba, se quedaría con mi casa. La voz de Elena tembló mientras añadía. Tuve que pedir dinero prestado a mi familia solo para mantener un techo sobre la cabeza de mi hija. Y Carmen tuvo el descaro de decirme que debía estar agradecida de que no me llevara a juicio. Luis apretó los puños. Esto ya no se trataba solo de su terreno, se trataba de las casas y la seguridad de las personas. Y Carmen había usado la junta para destruir vidas. Muchos otros residentes compartieron historias similares. Algunos habían sido obligados a pagar miles de dólares en violaciones falsas. Otros habían sido amenazados con demandas por cuestionar sus reglas. Unos pocos incluso fueron obligados a vender sus casas, incapaces de seguir pagando multas absurdas. La mayoría había tenido demasiado miedo de pelear, hasta ahora. Luis comenzó esta batalla para recuperar lo que era suyo. Pero ahora, era por algo más grande. Carmen Delgado no solo era una ladrona. Era una depredadora. Y Luis se aseguraría de que pagara por ello. Luis no perdió tiempo. Con Laura Espinoza liderando el caso, presentaron una demanda contra Carmen Delgado por fraude inmobiliario,
anexión ilegal y malversación de fondos de la asociación de vecinos. Las pruebas eran contundentes: documentos falsificados, firmas fraudulentas y permisos de construcción basados en mentiras, pero Carmen no era de las que se rendían fácilmente. En lugar de aceptar la derrota, presentó una contrademanda, alegando que Luis había abandonado el terreno, lo que lo hacía elegible para ser anexado por la asociación bajo un oscuro reglamento. Era una defensa ridícula. Luis aún pagaba impuestos sobre la propiedad y jamás había aceptado unirse a la asociación, pero fue suficiente para retrasar el caso y crear un embrollo legal. A medida que la noticia se esparció, los medios se involucraron, convirtiendo el caso en un escándalo local. Los noticieros cubrieron la historia, presentándola como una presidenta corrupta robando terrenos a su legítimo dueño. Los periodistas comenzaron a excavar más a fondo, descubriendo quejas de otros residentes y años de abusos de poder por parte de Carmen. En la sala del tribunal, Carmen intentó mantener su habitual aire de superioridad, pero Laura fue despiadada. El caso se derrumbó rápidamente en su contra a medida que se acumulaban las pruebas. El documento de anexión falsificado, con una firma falsa afirmando que Luis había cedido voluntariamente su terreno. Un perito forense testificó que era una falsificación evidente. Los registros financieros que mostraban que Carmen usó dinero de la asociación para su mansión, compras de lujo etiquetadas como mejoras comunitarias, que en realidad eran muebles personalizados, jardines exuberantes e incluso una piscina privada. El correo electrónico de Carmen al contratista, en el que admitía que no era dueña del terreno pero aseguraba que los papeles se arreglarían después. La sala estaba llena de residentes del vecindario, muchos de los cuales habían sufrido bajo el liderazgo de Carmen. Se sentaban en silencio, observando cómo su antigua líder se desmoronaba bajo presión. El abogado de Carmen intentó cambiar la narrativa, diciendo que todo fue un malentendido, que ella realmente creía que tenía derecho a desarrollar el terreno, pero era inútil. Había mentido. Había falsificado documentos. Había robado a los vecinos. Y ahora, lo estaba perdiendo todo. La sala estaba tensa, el aire cargado de anticipación. Carmen Delgado se sentó en la mesa de la defensa, su confianza desmoronándose bajo el peso de las pruebas en su contra. El juez permitió que los miembros de la comunidad testificaran, y uno por uno, dibujaron el retrato de una tirana que había gobernado el vecindario con miedo y avaricia. Primero habló Francisco Vargas, el veterano retirado, quien detalló cómo Carmen lo exprimió con multas injustas y amenazas legales. Me multó por tener una maceta con flores de un tono de azul equivocado. $500, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso no era por reglas. Era por control. Luego, Elena Ramírez subió al estrado, con la voz temblorosa mientras relataba cómo Carmen casi le quitó su casa por cuotas infladas de la asociación. Me atrasé en los pagos, sí, admitió. Pero las multas, las penalizaciones, todo estaba diseñado para echarme. Para hacerme desesperar. El juez escuchó con expresión seria, ignorando los intentos del abogado de Carmen de desacreditar los testimonios. Pero el golpe final llegó cuando Laura presentó el perito caligráfico. El experto testificó con confianza. La firma en el documento de anexión fue falsificada. Ni siquiera es una buena imitación. Fue copiada de otro documento escaneado. Esto es fraude intencional. Carmen se puso pálida. Laura no se detuvo ahí. Sacó el correo electrónico de Carmen al contratista, donde claramente decía que el terreno no era suyo pero que los papeles se arreglarían después. Usted sabía que este terreno no le pertenecía, dijo Laura, con una voz que cortó la sala en dos. Construyó esa mansión esperando que Luis nunca se diera cuenta. Suponía que no pelearía, ¿verdad? Carmen se removió en su asiento. Su abogado protestó, pero el juez permitió que Laura continuara. Dígame, señora Delgado, presionó, ¿ese era su plan? Esperar a que Luis olvidara, colocar los papeles y esperar que nadie hiciera preguntas. Carmen explotó. No era para tanto. Soltó, desesperada.
El terreno estaba ahí, desperdiciado. Pensé que estaba haciendo algo bueno para el vecindario. Un murmullo recorrió la sala. Eso era todo. La confesión. El juez se recostó en su silla, con el rostro inescrutable mientras revisaba las pruebas por última vez. Y entonces, con deliberada firmeza, dictó su sentencia. La anexión era fraudulenta y nula. Luis Morales seguía siendo el único propietario del terreno. Carmen no tenía derechos sobre la mansión, se había construido sobre propiedad robada. Debía desalojar la casa de inmediato y pagar la demolición de su propio bolsillo. Fue declarada culpable de fraude y malversación de fondos, recibiendo multas enormes y enfrentando cargos penales. Carmen se derrumbó cuando la realidad de la sentencia cayó sobre ella. Luis, en cambio, sintió como meses de frustración, ira e incredulidad finalmente se disipaban. Había ganado. No solo por él, sino por todas las personas a las que Carmen había dañado. Se había hecho justicia. Pero la pesadilla de Carmen no había terminado. Todavía tenía que presenciar cómo su mansión robada era reducida a escombros. Carmen luchó hasta el último momento, presentando apelaciones y tratando de retrasar lo inevitable, pero la sentencia del juez era definitiva. Se había quedado sin opciones legales. El tribunal le concedió 30 días para desalojar la mansión y organizar su demolición, pero cuando llegó la fecha límite, seguía allí, negándose a irse. Luis, anticipando esto, trabajó con Laura para presentar una orden de desalojo forzoso. El juez le dio una última semana, advirtiéndole que si no cumplía, enfrentaría más multas e incluso prisión. No fue sino hasta el último día que aparecieron camiones de mudanza frente a la mansión. Luis se quedó al otro lado de la calle, observando cómo sacaban los muebles lujosos, alfombras de diseñador y obras de arte costosas. Carmen nunca miró en su dirección. Cuando el último camión se fue y la mansión quedó vacía y sin vida, Luis sintió la primera sensación real de cierre. Una semana después, llegó el equipo de demolición. El proceso comenzó temprano en la mañana, y Luis se aseguró de estar allí. La que alguna vez fue una gran mansión, un símbolo de la arrogancia y corrupción de Carmen, se convirtió en escombros, pedazo a pedazo. Las paredes se derrumbaron bajo la fuerza de las excavadoras, los ventanales se hicieron añicos, y la elegante entrada fue reducida a polvo. Cuando la nube de polvo finalmente se disipó, no quedaba nada. Solo terreno vacío, exactamente como Luis lo recordaba de su infancia. El roble imponente, intacto por la destrucción, se alzaba firme, como reclamando su lugar como el verdadero guardián del terreno. Mientras tanto, el vecindario también había cambiado. Con Carmen fuera del poder, la Asociación de Vecinos celebró una elección especial, y por primera vez en años, los residentes tuvieron voz. Se formó una nueva junta, compuesta por personas comprometidas con la transparencia y la justicia, asegurando que nadie más sufriría lo que Luis, Francisco y Elena habían vivido. El miedo que había sofocado a la comunidad por años desapareció, reemplazado por un renovado sentido de unidad. Con su terreno completamente restaurado, Luis tomó una decisión: no iba a dejarlo vacío otra vez. Ese lugar tenía historia, significado y recuerdos que valía la pena preservar. En lugar de venderlo o conservarlo como una herencia lejana, decidió construir un hogar. Trabajó junto a un arquitecto, asegurándose de que el diseño fuera personal, simple y con propósito. Nada de mansiones extravagantes, nada de lujos innecesarios, solo una casa que realmente perteneciera allí, rodeada por la tierra que siempre había sido suya. El terreno que Carmen intentó robar, el que había manipulado el sistema para reclamar, finalmente estaba de vuelta donde pertenecía. Esto no solo era ganar un juicio o derribar una mansión ilegal, era recuperar algo mucho más profundo. Algo que nunca volvería a serle arrebatado. Los meses pasaron, y en ese tiempo, el terreno de Luis se transformó. La mansión que alguna vez simbolizó la corrupción de Carmen había desaparecido, y en su lugar, se levantó algo mucho más humilde, un hogar que realmente le pertenecía. No era ostentoso, no era enorme, pero era suyo. Un lugar construido no para presumir,
sino para encontrar paz, hacer recuerdos y empezar de nuevo. La casa se integraba con el entorno, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí, bajo la sombra del mismo roble centenario que había vigilado el terreno por generaciones. Para celebrarlo, Luis organizó una pequeña reunión, invitando a las personas que lo apoyaron en todo el proceso. Francisco estaba allí, al igual que Elena y otros vecinos que alguna vez habían tenido miedo de enfrentarse a Carmen. El ambiente era ligero, lleno de risas y alivio, como si el vecindario entero hubiera exhalado después de años de sufrimiento silencioso. Esto no era solo sobre Luis recuperando su terreno, era sobre toda la comunidad recuperando su voz. Cuando la noche cayó y los invitados comenzaron a marcharse, Luis se quedó afuera por un momento, de pie bajo el viejo roble, sintiendo una paz que no sabía que necesitaba. Esta lucha comenzó por un pedazo de terreno robado, pero se convirtió en algo mucho más grande. Se trató de justicia, de no dejarse pisotear, de demostrar que la manipulación y el poder corrupto no siempre ganan. Unos días después, llegó un sobre por correo. No tenía remitente, solo su nombre escrito con pulcra caligrafía en la parte delantera. Dentro, había una sola hoja, escrita a máquina, con una firma temblorosa al final. Luis. No espero que me perdones, ni lo merezco. Pero quería decir que lo siento, por todo. Tenías razón en defender lo que era tuyo, y yo estaba equivocada al asumir que nadie pelearía. Espero que encuentres paz en esa tierra. Carmen. Luis la leyó 2 veces, luego una tercera, antes de doblarla con cuidado y guardarla. No sintió satisfacción. No sintió rabia. Solo una tranquila comprensión de que algunas batallas dejan cicatrices, pero también enseñan lecciones. Mientras se quedaba allí, bajo el roble, con los últimos rayos de sol filtrándose a través de sus ramas, exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo desde que todo esto comenzó. El terreno era suyo otra vez. No solo legalmente, sino en espíritu. Ya no era solo una propiedad a su nombre, era un lugar para nuevos recuerdos, nuevos comienzos y la vida que tenía por delante. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz.